Bienvenidas y bienvenidos una semana más al canal de YouTube de politicadesantafe.com. Estamos iniciando un nuevo programa de esta sección que decidimos denominar Proyecto Legislativo. Y si es la primera vez que estás viendo este contenido, va a aparecer seguramente una ventanita de YouTube por ahí arriba para que accedas a la lista de reproducción y veas todos los programas anteriores que venimos publicando hace algunas semanas atrás. Y aprovecho para contarte que en este espacio lo que buscamos es dar a conocer todos esos proyectos de ley que se presentan y se debaten en la legislatura provincial y que tienen el objetivo de transformar y mejorar la realidad de los santafesinos y las santafesinas. Para este octavo programa de proyecto legislativo va a estar charlando con nosotros el diputado Marcelo González del bloque de la Unión Cívica Radical, que nos va a estar contando sobre el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la conservación, uso razonable y sostenible de los humedales, un proyecto muy interesante que tiene que ver con la materia ambiental y con lo que estuvo pasando en los últimos meses, tanto en la provincia de Santa Fe como en otras provincias. Y también en la misma línea, el diputado Juan Cruz Cándido nos va a contar sobre el proyecto de ley que ya obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados, el proyecto de declaración de emergencia por catástrofe socioambiental, un proyecto de ley que también tiene que ver con la materia ambiental, que ya ingresó al Senado, se tiene que debatir y bueno, seguramente luego, bueno, estaremos hablando también de este proyecto en algunas semanas más. Y por último, la diputada Clara García, que nos va a estar charlando acerca de su proyecto de ley para crear el Registro Único de Producciones Primarias, de Producciones Agropecuarias, también conocido como RUP, una herramienta que se venía utilizando en el gobierno de Miguel Lifchi, el ex gobernador Miguel Lifchi, que lo había instaurado por decreto en el año 2017, y bueno, ahora se busca por este proyecto de ley que se transforme en una política de Estado. Así que bueno, todos estos proyectos de ley nos van a estar contando sus autores, aquellos que lo impulsaron en la Cámara de Diputados, en este octavo programa de proyecto legislativo que arranca de esta manera. Bien, para este proyecto legislativo recibimos al diputado provincial Marcelo González. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Facundo? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, lo invitamos a hablar sobre el proyecto de ley que presentó para la conservación, uso racional y sostenible de los humedales, un proyecto que modifica otra ley vigente que se promulgó el año pasado. ¿Qué nos puede contar? Bueno, creo que esa aclaración hay que hacerla. Hay una ley provincial, la 13.932, que fuera elevada a la legislatura por el ex gobernador y ex presidente de la Cámara, Antonio Bonfatti, y que en el mes de noviembre tuviera sanción definitiva en Cámara de Senadores. Estábamos viendo que aquí, porque por ahí cuando queremos hacer nuevas leyes, los diputados tratamos, o se trata en algunos ámbitos, de sacar una ley vigente. Yo creo que la ley que hizo el exdiputado Antonio Bonfatti es de muy buen nivel, pero considerábamos que a raíz de que el gobierno provincial todavía no la reglamentó a esta ley provincial, y todo lo que viene sucediendo, Facundo, ¿no? Que estamos viendo en Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, lo que hemos padecido con los humedales, con la quema que se está produciendo y todavía, si bien no es en la misma escala, pero se sigue produciendo, creíamos que era el momento de enriquecer esa ley, creíamos que era el momento de darle algunas otras posibilidades a la provincia de Santa Fe, a que en verdad tomemos una verdadera conciencia ecológica, no solamente en la palabra, sino en la ley, en cómo cuidar un recurso para la humanidad muy importante, ¿no? Creo que esto de la ley de humedales va a traer a fortalecer todo esto que a lo mejor muchos no le damos importancia, pero que tiene una importancia para la humanidad muy importante. Me gustaría si podría explicarle a la gente que está viendo esta entrevista, cuando se habla de uso razonable y sostenible de estos espacios, de los humedales, ¿a qué se hace referencia con esto? Muy buena pregunta, Facundo.
porque tampoco estamos hablando de una prohibición o de que los humedales en sí no puedan utilizarse bien. Yo siempre digo, cualquier cosa que uno haga tiene que tener un uso racional. Este uso racional en el que estamos nosotros hablando específicamente aquí es que pueda tener la posibilidad el gobierno provincial de hacer varias cuestiones. Yo te puntualizo, por ejemplo, no tenemos en la provincia un registro de los humedales que hay. Al no haber un registro de los humedales que hay, no sabemos en qué categoría de humedal tenemos a cada uno de ellos. Y también de la forma en la que se puede trabajar o no, las prohibiciones o no, en cada uno de ellos. No olvidemos que los humedales en muchos de los casos es el reservorio de agua dulce, es el reservorio de la fauna autóctona que hay en la región, de los sumideros. Entonces es importante que sepamos, primero que sepamos qué es lo que tenemos. A partir de saber qué es lo que tenemos, poder darle distintas categorías a cada uno de estos humedales, que esto es lo que esta ley está tratando de hacer, o este proyecto va a tratar de hacer, para que podamos convivir las personas, los humanos, con la naturaleza, sin destrucción y sobre todo, Facundo, teniendo en cuenta que cuando se produzcan hechos atípicos como los que se están produciendo, de quemas, de sequías, de inundaciones, bueno, que ahí haya también una ley que pueda respaldar y pueda a este reservorio natural ponerlo en las mismas condiciones o tratar de ponerlo en las mismas condiciones en las que estaba, ¿no? Uh-huh. Sí, dígame. No. En estas medidas que estábamos tomando con esta ley, Facundo, principalmente era crear un fondo específico, porque si no esto hacemos una ley sin un fondo específico, que estábamos hablando de que no debe ser menor al 0,5% del presupuesto provincial. Estamos hablando que es una cifra importante, pero que la cual consideramos todos que es de vital importancia, ¿no? Para mantener todo lo que tiene que ver con un tema muy que se viene dando, sobre todo a nivel nacional, lo estamos viendo en los medios, que todas las organizaciones ambientales están pidiendo ley de humedales ya, ley de humedales ya. Bueno, creo que Santa Fe, mientras venga esta ley, puede ir adelantándose en el tiempo, podemos ir haciendo cuestiones importantes, podemos ir creando dentro de la escuela, por más que en este momento la escuela no esté como escuela activa, podemos ir sembrando esta conciencia que esperamos que con esta ley poder plantearla. Va a crear dentro también de lo que es esta misma ley, que haya un control, porque si no hay control de esto, indudablemente que también hay cuestiones que van a quedar libradas al azar y eso es lo que no queremos. Van a estar controlados por los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, cosa que podamos amalgamar las distintas situaciones que se vayan dando, que el dinero que está en este fondo especial creado sea destinado específicamente a la preservación y al mantenimiento de estos humedales, que ese fondo que se ha creado no tenga otro desvío, porque también incluso, si bien el Código Penal da algunas sanciones, no había nada en lo administrativo para el funcionario que está a cargo del control de los humedales y demás, como para poder también plasmar todo este tipo de cuestiones. Me interesa abordar sobre esto que decía sobre, en uno de los capítulos del documento se habla acerca de estas sanciones por el incumplimiento de esta ley. Si quiere ahondar un poquito más ahí, explicarle a la gente de qué se tratan estas sanciones y cómo se harían efectivas. Bueno, hay dos cuestiones. Lo que estamos viendo en los medios y demás ya entraría más en la parte penal, que son las quemas intencionales, quien está haciendo contaminación de las napas, porque recordemos que los humedales en sí es donde está el agua dulce de reservorio, el que está castigando a la naturaleza, esa parte lo contempla el Código Nacional Penal y en eso creo que ya está legislado. Lo que vos hacías referencia, Facundo, es a lo administrativo en cuanto a las cuestiones
que no entran en el Código Penal, como son que un funcionario no controle que se esté haciendo una obra en un lugar que está prohibido, o como que el dinero que estaba destinado a preservar el patrimonio ecológico de los santafesinos no se fue destinado a eso y fue destinado a otras cuestiones. Creo que en esto, y sobre todo teniendo un control de los tres poderes, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, los jueces, el Poder Ejecutivo, va a un tema que ya no puede dar marcha atrás, como es el tema ecológico, poder volcarlo verdaderamente a que en verdad pensemos en nuestras generaciones futuras. La iniciativa también prevé en el capítulo 3 del documento, porque tuve posibilidad de leerlo previa a esta entrevista, la creación del registro provincial de humedales. Antes de esto, antes del armado de esta ley, ¿se tiene conocimiento de cuántos humedales existen en la provincia de Santa Fe? Aproximadamente, ¿no? No hay, incluso, a ver, cuando uno, sobre todo uno que es del norte provincial, ¿no? Vos ves la riqueza que hay en este tema de humedales, que por ahí está virgen porque ni siquiera en muchos casos, gracias a Dios, no ha sufrido el paso del hombre todavía. Creo que es mucho lo que queda. Sabemos de varias cosas grandes, pero hay muchos, en el interior sobre todo se da lugares que tienen una riqueza autóctona impresionante, Facundo, en calidad de agua, en calidad de animales que por ahí parecían extintos, que siguen estando, de la flora, que seguramente esto va a dar. Hay muchos lugares inhóspitos que no se puede ingresar incluso hasta en auto o caminando, que seguramente con este relevamiento nos van a dar un punto de partida muy importante como provincia en cuanto a este tema. Por eso le dimos un especial capítulo a esta cuestión y en poder tratarlo a fondo, ¿no? Uh-huh. ¿Podría contarle a la gente cuál es el proceso que está transitando este proyecto? Si fue ingresado, si ya se está tratando en alguna comisión, cuál es el proceso que le falta. Bueno, esto nosotros lo ingresamos el día lunes a la Cámara de Diputados. Seguramente en la próxima sesión que tengamos va a tener el acceso formal a las distintas comisiones. Nosotros lo que queremos, y lo vuelvo a repetir, porque es un proyecto pareciera muy nuevo el que salió, el de la ley 13.932, modificarlo en menos de un año, pero creíamos que a raíz de no estar reglamentado y de las situaciones que se fueron dando, que podíamos enriquecerlo, y que creo que es el espíritu. Creo que aquí lo que estamos tratando de buscar todos es darle un marco más adecuado al tema de los humedales, fuera del que ya tiene y demás. Este tiempo que no ha hecho el gobierno provincial en reglamentar esta ley nos permite empezar a pensar distinto. Estábamos hablando fuera de aire antes de empezar, que hay proyectos nacionales también presentados, sí, que de hecho hemos estado trabajando porque tenemos relación con la diputada Jimena García y con la cual pudimos trabajar en conjunto algunas ideas y por supuesto sin perder de vista la idiosincrasia provincial, ¿no? Que por algo se presenta en nuestra provincia con sus características demográficas, con sus características de multiplicidad de humedales que hay. Así que bueno, el paso que va a tener seguramente va a ser de un debate intenso, pero que creo que todos estaban de una u otra manera esperando primero la reglamentación y ahora tal vez poder enriquecerla, ¿no? En este mismo sentido, y por último, si bien el documento lleva la firma de todos los diputados del bloque de la UCR, pudo contárselo, pudo comunicarse con los diputados de las demás bancadas, quisieron interiorizarse sobre este proyecto antes, obviamente, de que se debata en el recinto de diputados y antes de que se lo envíe a ser tratado en comisiones. ¿Pudo comunicarlo con los demás diputados? ¿Cómo fue esa comunicación? No, mira, la verdad que no hemos hecho más que dentro del bloque. El tema de cómo está dándose la cuestión de la pandemia hace que, en lo particular, tratar de no estar tanto en las ciudades recorridas en la microzona nuestra, en nuestra microrregión. Vamos a tener
seguramente en la reunión de interbloque que le llamamos nosotros dentro del Frente Progresista, poder contarlo. Sí lo he hecho, a ver, con algunos en particular, pero no a nivel oficial como merece la situación hacerla. Seguramente en estos días se va a ir dando y ahora con la presentación, cada uno a lo mejor poder hacerle aportes, ¿no? Porque esta es la idea. Uno hace la presentación, pero que se pueda enriquecer aún mucho más este proyecto y sobre todo teniendo en claro que lo que queremos es no sacar una ley vigente que estaba en muy buen estado, sino mejorarla. Bien, diputado, muchísimas gracias por participar de este proyecto legislativo. No sé si me faltó agregar algo más o quiere decir algo a modo de cierre. No, no, agradecerte en verdad el espacio porque es un tema que no solamente que nos debe preocupar, sino ocupar el tema ecológico. Es algo que no da para más el hombre, el daño que le está causando a todo el tema de la ecología y sobre todo al tema de los humedales. Así que bueno, esperemos que siga transitando este proyecto y seguramente una vez que tenga sanción definitiva podremos contarle a la audiencia qué modificaciones o no tuvo el proyecto y sobre todo poder llevarle un mensaje distinto a las generaciones venideras. Bueno, para este proyecto legislativo recibimos al diputado Juan Cruz Cándido. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo convocamos para que nos cuente sobre este proyecto de ley que ya obtuvo media sanción en diputados y tiene que ver con lo ambiental también, ya que se busca que se declare la emergencia por catástrofe socioambiental. ¿Qué nos puede contar? Bueno, sí, este proyecto tuvo origen en el mes de agosto, luego de ya bastantes meses que veníamos atravesando los santafesinos, especialmente los que viven en la costa del río Paraná, pero luego en un fenómeno que se fue extendiendo por otros lugares de la provincia, las consecuencias de los diferentes quemas. Arrancó el problema a principio de año en el delta del Paraná, en las islas que en gran parte son jurisdicción de Entre Ríos, por ahí un 6-7% de esas islas que son jurisdicción santafesina, y luego se expandió al norte de la provincia y a la región que rodea la capital provincial con diferentes incendios provocados por diferentes circunstancias, no solamente en la zona costera, sino ya también en el interior de nuestra provincia. Eso fue lo que motivó primero diferentes iniciativas, las primeras más vinculadas al tema de las islas en sí, a las quemas de las islas en sí, pidiendo, por ejemplo, que el gobierno de la provincia encabece una presentación judicial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como en su momento ocurrió en el litigio por los recursos de la coparticipación, en este caso una demanda que tiene que ver con que se defienda el derecho de los santafesinos frente a la acción, o mejor dicho, a la inacción del gobierno entrerriano para controlar lo que ocurre en las islas que son de su jurisdicción. Al no tener respuesta del gobierno provincial, avanzamos luego en un proyecto de comunicación pidiéndoles que sancionen esta ley de emergencia, a su vez, obviamente, con el trabajo de nuestros diputados nacionales como Enrique Esteves y Luis Contigiani, en cuanto a el pedido y el proyecto de ley de humedales a nivel nacional. También se pidió en la provincia de Santa Fe, en nuestra Cámara, que el gobernador que el gobernador reglamente una ley ya sancionada el año pasado, que es la ley provincial de humedales, que está escrita, está promulgada por nuestra provincia, pero que no ha tenido reglamentación de parte del gobierno de Omar Perotti. Como veíamos que nada de ello ocurría y se sucedían en la Cámara los diferentes pedidos, proyectos de comunicación y pedidos de informes del gobierno de la provincia, decidimos hacer un proyecto de ley declarando la emergencia por catástrofe socioambiental, proyecto que fue aprobado en la Cámara el día 27 de agosto. Este proyecto tiene diferentes aristas. Te decía que había sido trabajado
a principios de agosto, fin de julio, no recuerdo, y ya para el día 27, como la situación se había agravado bastante, lo que había comenzado siendo, por ejemplo, una declaración de prohibición de incendios por 180 días en la zona de islas y de la costa, pasó a ser una declaración de prohibición en toda la provincia por 180 días de estas quemas. Además, se le facultó al Poder Ejecutivo para que disponga de recursos establecidos en la Ley de Necesidad Pública, que se votó a principio de año, para que pueda tomar recursos de ahí para el financiamiento de las acciones que prevé esta ley. Eso tiene que ver con el financiamiento de los gastos que el Estado le implica, tanto el combate a los incendios como el control de la prohibición de los incendios. Se dispone también la creación de un comité de emergencia, un comité de expertos, de universidades, de organizaciones no gubernamentales, del Acuario del Paraná, para que asesoren al gobierno, ya sea al Poder Ejecutivo, también al Poder Legislativo, en las medidas que hay que tomar para la protección y tutela del medio ambiente y también de la salud pública que se ve afectada por el impacto de estas quemas. También proponemos la creación de un registro provincial. Ese registro tiene dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, reunir la información vinculada a los focos de incendios. Por ejemplo, nosotros sabemos la cantidad de focos de incendio que hay en el delta del Paraná, porque se controlan de manera externa a la provincia, pero no sabemos los focos de incendio que hay en la provincia, por ejemplo, en el Janicungas, en el norte. Entonces, pensábamos primero crear este registro provincial para tener sistematizada la información respecto a estadísticas, datos, inventarios, mediciones, mapeos, vinculados al tema incendios, y por otro lado, no menos importante y que tenemos que tener en cuenta para planificar la política pública, respecto al impacto que tiene esto en la salud pública de los santafesinos. Básicamente, eso es lo que dice la ley y lo que autoriza al gobierno. Por un lado, recursos y herramientas para controlar la prohibición, combatir los incendios, mitigar los incendios, y por otro lado, atender las consecuencias que esto tiene en la salud pública de los santafesinos. Me interesa preguntarle, recién me decía que hay una estadística de cuántos focos de incendios. ¿Cuántos, más o menos aproximadamente, si nos puede contar, cuántos focos de incendio, cuántas quemas hubo en lo que va del año, en estos 9 meses que vamos del año? Aclarándote que lo que tenemos es del delta del Paraná, no tenemos exacto, de toda la provincia. Porque se lo realiza el Museo Escaso de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, este control. En humedales, hasta principios de agosto de este año, que es cuando terminamos el informe para hacer este proyecto, llevábamos 7.700 focos de calor, detectados de manera satelital. De esos 7.700, 3.600 solamente se habían detectado en julio, que fue el mes más complicado. Después tuvimos en agosto una pequeña merma y ahora estamos otra vez con un rebrote de esos incendios. O sea, 7.700 focos de calor, 3.600 en el mes de julio. Eso es lo que tenemos detectado de acuerdo a el PIECAS y el Museo Escaso de San Nicolás. Recién cuando me contaba los puntos de esta ley, mencionaba lo que tiene que ver con la creación del comité de emergencia, donde, bueno, participarían diferentes científicos y especialistas de universidades, del CONICET, pero ¿cuál sería el trabajo que haría este comité de emergencia que podría ayudar o asistir al Poder Ejecutivo? Básicamente lo que necesitamos es que el Poder Ejecutivo tenga asesoramiento para determinar cuáles son las políticas públicas que se deben llevar adelante, cómo hacer los controles, cómo mejorar las tareas de mitigación, cómo abordar lo que pasa con el ecosistema destruido, por ejemplo, en las islas del Delta y en el impacto que eso tiene en su zona de influencia. ¿Qué hacemos con la flora y con la fauna que quedó arrasada por estos incendios? Y cómo construimos todavía más normativa y más control para ir mitigando con el tiempo
estos fenómenos. Es importante que nosotros hagamos esto, porque necesitamos reconstruir el ecosistema dañado y porque necesitamos cada vez mayores normativas que permitan controlar y prevenir estas quemas y encontrarle también a los productores que muchas veces recurren a la quema como una necesidad para reemplazar las pasturas, encontrarles a los productores un protocolo de acción para que lo puedan hacer de una manera cuidada y controlada por el Estado. Una de los puntos, de los primeros puntos que se destacan en el documento de esta ley tiene que ver con la posibilidad de que, bueno, obviamente, una vez que esta iniciativa se apruebe, facultar al Poder Ejecutivo Provincial a disponer de los recursos que obtuvo por la tan discutida y debatida ley de necesidad pública. ¿Cómo sería esta cuestión que tiene que ver con el presupuesto que tiene el gobierno? ¿Cuánto se dispondría para esta emergencia socioambiental? La ley de necesidad pública es una ley que incluye 39.000 millones de pesos en autorizaciones de endeudamiento al gobierno provincial. Y está por vencer a fin de año. Muchos de esos recursos aún no han sido utilizados por el gobierno provincial, aún cuando estamos en un estado de absoluta necesidad pública, porque tenemos inseguridad, pandemia, incendios, no nos falta nada. Sin embargo, gran parte de esos recursos no han sido gestionados por el gobierno provincial. Lo que planteamos es que se pueda utilizar parte de esas autorizaciones en base a lo que el gobierno considere que deba utilizar para proveer de equipamiento a bomberos, a rescatistas, para proveer de recursos a los que están haciendo las investigaciones, a los que van a hacer los controles para la prohibición. Si vamos a prohibir las quemas, hay que controlar que no se hagan. ¿Cómo se controla? Como recurso humano. A ese recurso hay que dotarlo de recursos. Planteamos que todos esos recursos que hacen falta puedan en parte gestionarse en el marco de esta ley de necesidad pública que está subutilizada por el gobierno provincial, aun cuando fue enorme la presión en su momento para que las cámaras votemos esta ley y ahora parece que no era tanta la necesidad pública. Diputado, este proyecto ya tuvo la media sanción en diputados, fue ahora y deberá ser tratada y debatida en la Cámara de Senadores, y como es impulsada también por su compañero Maximiliano Puyaro, ¿pudieron charlar con los senadores tanto del bloque de la Unión Cívica Radical como también los senadores oficialistas, se pudieron interiorizar acerca de esta emergencia? ¿Cómo fue la comunicación allí? Hay una preocupación de todos los senadores por este tema, y también ellos tienen proyectos vinculados a la situación de las quemas. Seguramente vamos a trabajar o querrán que trabajemos para compatibilizar sus proyectos con los nuestros. La verdad es que después de lo que ha ocurrido el otro día con el bono a los docentes, por más que haya consenso de todos los bloques, como ha habido en el caso del bono a los docentes, parece que el gobierno está dispuesto a vetar las leyes que no le gusten, aunque vengan del acuerdo unánime de las dos cámaras, como ha ocurrido con esa ley. Así que vamos a hacer un esfuerzo grande por sacarla, y a su vez después vamos a cruzar los dedos y encomendarnos a quien cada uno crea para que el gobierno no la vete. Bueno, diputado, muchísimas gracias por participar de este proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntarle alguna cosa más o quiere agregar algo a modo de cierre. No, solamente insistir que es una situación de mucha angustia para mucha gente, de mucha preocupación. A toda la preocupación y angustia que venimos viviendo se le suma esto, porque no es solamente el humo que molesta o el fuego para los que viven en Rosario, que muchas veces se ve desde muchos lados de la ciudad, o el olor. También es la salud pública, también es mucha gente que tiene problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, y los ha visto agravados enormemente por esta circunstancia, que a su vez no está acudiendo a hacerse ver, porque todo el mundo tiene una prevención muy grande a la hora de dirigirse a un centro médico por la pandemia,
y que está dejando pasar estas circunstancias y problemas que se van a ir agravando con el paso del tiempo, problemas que en muchos casos después va a tener que hacerse cargo el Estado a través del sistema de salud pública. También es una flora y una fauna que estamos depredando, que estamos generándole un daño que es irreparable, que va a llevar muchos años poder reconstruir, y también es un paisaje de la provincia de Santa Fe que está destruyéndose, que hace a la vida, que hace a la cultura de nuestra provincia y que estamos dejando destruir. Necesitamos del gobierno un poco más de proactividad. No basta con sentarse o llegarse ante los medios de comunicación a comentar lo que está pasando y, como ha hecho el gobernador en su momento, encomendarse al destino, porque en el fondo eso fue lo que hizo cuando pidió que llueva. Hace falta asumir la responsabilidad de gobernar, y eso implica primero ser lo más contundente posible con Entre Ríos para que esa provincia asuma las responsabilidades que tiene. Si no las asume, ir a la Justicia Nacional, a la Corte Suprema, para hacer el planteo, y por otro lado, poner en Santa Fe todos los recursos que estén a disposición de la provincia para hacer, por lo menos de nuestro lado, lo que podamos hacer para mitigar este problema y para prevenir a futuro nuevos problemas. Lo que empezó siendo un problema en la isla hoy es un problema en casi toda la provincia. Bueno, para este proyecto legislativo recibimos a la diputada Clara García. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo están? Bueno, la invitamos para hablar sobre el proyecto de ley que presentó para crear el Registro Único de Producciones Agropecuarias, una herramienta que había sido implementada por la gestión provincial anterior. ¿Qué nos puede contar? Sí, efectivamente. Hace ya varios años, cuando era gobernador Miguel Lifchit, se puso en marcha un proyecto que se hizo de manera participativa con los productores primarios, es decir, con todos los de la cadena agropecuaria. Las que son más conocidas, como por ejemplo los cultivos, los cereales, en términos de animales, bueno, lo que son cabezas de ganado, lo que son tambos, pero también muchas otras producciones primarias, frutihortícolas, de bosques y demás, que lo que necesitan es un apoyo a su labor y que el Estado no les complique con muchos trámites como eran los que habían hasta ese momento, donde 3 ministerios distintos exigían diferentes registros y, como digo, eran un inconveniente a la labor de la producción primaria. Lo que el Registro Único de Producciones Primarias hizo es, en un único espacio virtual, muy adecuado a los tiempos que corren, hacer que todos los datos que se necesitan para una política pública estén en ese registro de producciones primarias. Y creo, lo podríamos conversar más en detalle, que lo más rico es cuáles son las políticas de Estado que, a partir de tener información, se pueden hacer desde el gobierno provincial. Para aquellos que no estén al tanto, y si bien más o menos en esta pequeña introducción me contó más o menos cuál es la función y por qué se creó este registro único de producciones primarias, pero para aquellos que no estén al tanto, ¿podría brevemente explicar cuáles eran los beneficios de implementar esta herramienta para los productores, para el sector agropecuario? Sí, efectivamente. Muchas veces el Estado lo que hace es juntar información de las distintas ramas de la producción, pero luego quedan a papel, en expedientes, de una manera que hace muy difícil que esa información sirva. Por ejemplo, las hectáreas sembradas, las dificultades con el clima, los distintos tipos de producción. Bueno, el registro lo que hace es, a través de una base de datos virtual, contener toda esa información de manera que el gobierno pueda tomar decisiones adecuadas, por ejemplo, de promover un determinado lugar, de determinar una emergencia climática cuando la hay, de determinar beneficios económicos para sectores de la producción que necesitan apoyo. Yo creo que eso hace a un gobierno moderno, cercano a los productores, y que obviamente no sea más a papel y lápiz que luego se juntan en expedientes,
sino aprovechando los medios digitales, cargándolo todo por internet, y además permitiendo, por ejemplo, a los gobiernos locales, a los municipios y comunas, que también se les hace muy difícil conocer en detalle la producción de su territorio, acceder y complementarse. O sea que creemos que es una herramienta beneficiosa para todos, porque en la medida que un Estado tenga buena información, bueno, obviamente tiene que tomar políticas de gobierno correctas, pero por lo menos tiene los insumos para hacerlo, y los productores no tienen la molestia de estar cargando información que luego sienten que no va a ser bien aprovechada. Uh-huh. En este sentido, ¿pudo conocer cómo está la situación de los productores y del sector agropecuario en la provincia, teniendo en cuenta también estos 6, 7 meses que llevamos de aislamiento social obligatorio? Bueno, la actividad agropecuaria fue una de las que obviamente no tuvo las medidas de aislamiento previas, porque la naturaleza no se le puede poner límites ni horarios, y obviamente hay que atender a los animales, hay que atender a los cultivos, pero sin embargo, como eso va después a una cadena agroindustrial, agroalimentaria, también las dificultades económicas que se han dado, porque mucha gente la está pasando muy mal, con negocios que cierran, con economías que se achican, obviamente también impacta. Lo novedoso quizá de este año, o sea, hasta ahora veníamos con inundaciones o con sequías, que eran los problemas ambientales que más impactaban. Ahora tenemos también los incendios en todos los lugares, en distintos lugares de la provincia. Bueno, creemos que el gobierno tiene que estar atento a todo esto. Digo, por ejemplo, una actividad que se relaciona con el río, toda la bajante del Paraná ha sido muy nociva, muy perjudicial para las actividades que se relacionan con el río, con los cultivos, con la ribera. Bueno, no tenemos que desperdiciar contar con esta información. Uh-huh. Recién mencionaba a los municipios y comunas, y el RUP también funcionaba, entiendo que funcionaba también como una herramienta de vinculación para los municipios y las comunas para poder ellos generar sus propias políticas en este sentido, ¿no? Sí, exactamente. La verdad que imagínense que para una comuna pequeña es muy difícil armar todo un sistema de información. Entonces, subirse, digamos, a estas herramientas es más que positivo, porque a veces los presidentes comunales pequeños se unen entre varios y toman decisiones regionales, o lo mismo las localidades con lugares rurales o periurbanos. Digo, hoy tenemos que pensar no solo en los cultivos tradicionales, tenemos que pensar en la agroecología, en la sustentabilidad. Bueno, para esto son las herramientas de conocimiento, ¿no? Porque a veces decimos que no hay industria más eficiente que el agro, que tiene mucho conocimiento puesto y tiene una cadena de valor que es la que nos hace tan importantes, incluso a nivel internacional, a nivel de productividad de exportación. Uh-huh. Diputada, ¿podría contarle a la gente que está viendo esta entrevista cuál es el proceso que está transitando este proyecto? Ya nos contó que fue ingresado hace un par de semanas atrás, pero ¿cuál es el proceso que le falta para lograr convertirse en ley? Bueno, tiene un par de comisiones, la de Agricultura, la de Presupuesto y la de Asuntos Constitucionales. Tenemos buenas expectativas en el sentido de que prospere y de que se apoye con la firma. Y bueno, luego cuando llegue al Senado, la verdad que los senadores son los legisladores que más conocen el territorio, incluso con muchos de ellos en la gestión anterior se trabajó activamente afinando el lápiz, ¿no? Aunque es un dicho antiguo y no tiene que ver con lo virtual, pero me refiero a teniendo detalles que sean útiles y no sean una dificultad para el productor. Así que esperemos que el trámite legislativo sea positivo. Y por último, en esta expectativa que se tiene sobre las comisiones, ¿pudo charlar con los compañeros de las demás bancadas, al margen de lo que tiene que ver con las comisiones? ¿Pudo comunicarse, se quisieron interiorizar acerca de este proyecto de ley? Lo mismo con los senadores, tanto del oficialismo como los del Frente Progresista. Sí, en la Comisión de Agricultura, que es la primera, hay una muy buena receptividad, muchos conocen la experiencia, nosotros tenemos hoy legisladores que han venido de ser
dirigentes locales y conocen esta experiencia y conocen también un poco el enojo de los productores cuando tenían que llenar una planilla para el IPEC, una planilla para producción, otra planilla si eran alimentos para la ASAL, la Agencia de Seguridad Alimentaria. Entonces, conocen que dejar de tener estos tres inconvenientes, digamos, y hacerlo de manera digital y virtual en una sola, es importante. Y ustedes me podrán decir, bueno, si funciona, ¿por qué hacerlo ley? Porque lamentablemente muchas cosas que funcionaban muy bien, este gobierno las ha interrumpido, y la verdad que queremos que esto no se interrumpa, que siga como una facilidad para los productores y también como una herramienta de gestión para hacer más efectivas y más eficientes las decisiones de producción y medioambientales que se tomen. Diputada, muchísimas gracias por participar de este proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntar alguna cosa más o quiere agregar algo a modo de cierre. No, la verdad que está impecable, así que nada, que ojalá la próxima podamos decir cuántas hectáreas tiene cada cultivo, cuántas cabezas de ganado hay en cada sector, cuánto del clima hemos podido mejorar a partir de entender la problemática que pasa, ojalá sirva para eso. Diputada, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.